buenos días, estimados compañeros, productores y productoras, familias comunitarias, protagonistas, todos. Estamos aquí iniciando una sesión de Tecnoagro, nuestro diplomado 2025. Vamos a iniciar con el módulo de riego, pero justamente en nuestra primera sesión queremos hablarles acerca de las necesidades de agua de nuestros cultivos en nuestras zonas nacionales. Mi nombre es Isidro Salinas, soy profesor de la Universidad Nacional Agraria y estamos aquí, toda la institución en conjunto, reunidos con nuestros compañeros productores para tratar este tema. Y obviamente pues que es un tema de inicio, es un tema número uno, es un tema introductorio en donde vamos hacia fortalecer las capacidades en una serie de temas, incluidos granos básicos, ganadería y todo lo que tenga que ver con nuestro desarrollo rural comunitario. Entonces, el día de hoy yo les quiero hablar un poquito acerca de las necesidades de agua de los cultivos. Obviamente, pues que es un tema que nos puede confundir, pero lo que nosotros intentamos es establecer una relación en nuestras plantas cultivadas, en este caso aquí que nos encontramos en la finca de don Ezequiel Méndez, en la comunidad de San Juanillo, Ciudad Darío, de Matagalpa, y pues lo que queremos nosotros es utilizar la información de los cultivos que él está realizando. Estamos hablando de cebolla, de tomate, de chiltoma y de papaya también, porque hemos visto que también tiene cultivo de papaya. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Hacer un aporte en el conocimiento acerca de lo que es el suelo, lo que es el agua y lo que es el aprovechamiento del agua por parte de las plantas. Entonces, para eso, obviamente que antes de hablar de las plantas, nosotros deberíamos de hablar del clima, porque sabemos que las plantas son afectadas por diferentes cosas conocidas como clima y que esa afectación pues puede ser benéfica o puede ser una afectación negativa. Pero nosotros antes quisiéramos preguntarle a don Ezequiel Méndez que nos dijera, ¿verdad?, qué es para él. Él es el propietario de esta preciosa finca donde nos ubicamos, que nos comentara en sus propias palabras qué es el clima para él. Buenos días. Bueno, para mi conocimiento, el sector del clima es todo lo que los rodea, ¿no? Tenemos el aire, el viento, y estamos hablando de que tenemos afectaciones porque como ahorita pues mucho viento estresan las plantas de tomate, por lo menos las papayas, las lastima porque es una planta alta. En el caso de mucha lluvia también lo molesta. En el caso también de mucho sol, se estresan las plantas y es una cosa pues que no se puede controlar. El clima pues es un tema muy amplio, muy grande y no tenemos cómo darle un control, sino que aprendemos a sobrevivir con él. Excelente, don Ezequiel, muy bien expresado. Si se fijan, sus propias palabras dijo que él no podía decir que era el clima, pero que sí está muy claro de que el clima está formado por una serie de elementos sobre los cuales podemos conocer, medir, pero que también podemos conocer cuál es su efecto, no solamente sobre los seres humanos, sino también sobre las plantas. Nos habló del viento, estamos en temporada de viento, ustedes saben, este tiempo a febrero, marzo del año 2025, estamos con fuertes rachas de viento. Nos hablaba también de la temperatura, nos hablaba de la lluvia y él pues nos ha expresado específicamente de que la presencia con intensidad o con bajura afecta a las plantas. No sabemos de qué manera, pero vamos a intentar descifrarlo en este momento. Pero como él nos hablaba de lo que era viento, temperatura, sol y lluvia, yo le quisiera preguntar a otro de nuestros compañeros aquí presentes, a Jael, ¿verdad?, que Jael nos dijera para él qué es la lluvia, para qué sirve la lluvia para las plantas, cómo se mide la lluvia. Para mi caso es que la lluvia da un avance, pues, que le da agua a las plantas. Exactamente. ¿Y cómo la medís la lluvia? ¿Has visto cómo se mide alguna vez? Con un proyecto, de un vasito cubierto. Ahí como que cae el agua y ahí lo va rellenando. ¿Y en qué momento podemos medirla? ¿Es la lluvia? ¿En cualquier momento o hay algún momento del día en que podamos medirla? Como muy de mañana. Muy de mañana, correcto. Sí, vieron, nos ha indicado Jael perfectamente de que las lluvias, pues, es una cuestión que es el agua que cae del cielo
que hay un periodo lluvioso, que ese periodo lluvioso generalmente ocurre entre mayo y octubre, noviembre, pero que hay una época seca que no cae la lluvia, pero que las plantas necesitan agua. Vamos a ver cómo se hacen esos casos. Pero si vieron, habían otros elementos que yo voy a completar también, pero vamos a ver, por ejemplo, eso de temperatura, de sol. Tal vez nos ayude un poquito aquí don Elisandro, a que nos ayude. Por ejemplo, Elisandro, yo preguntaba, porque nos había dicho en Ezequiel, que la temperatura tenía que ver con las plantas. ¿Qué crees vos que es la temperatura? Claro que sí, buenos días. Para mí la temperatura es cuando sube demasiado y empieza a hacer demasiada calor, que eso afecta principalmente a las plantas, afligiéndolas a tal punto de que aunque le reguemos, ellas siempre van a estar siendo afectadas por el sol porque necesitan un estable balanceado sobre la temperatura, o sea, la calor, que no necesita estar ni muy baja ni muy alta, tiene que estar en un término medio para que no le afecte, no se aflija, ni tampoco esté muy bajo, o sea, porque si está demasiado bajo va a estar nublado y no le va a llegar el sol, pero si está demasiado alto, entonces la planta se afligiría demasiado. Excelente, mejor respuesta no pudo haber, señores. Y justamente más bien él nos estaba entregando un concepto que a nosotros a nivel general nos ha costado digerir, y es el tema de que las plantas cultivadas necesitan o se desarrollan mejor entre temperaturas altas y temperaturas bajas, entre las temperaturas diurnas y las nocturnas. Eso en algunos sitios le llaman la amplitud térmica, que es entre cierto rango de temperaturas, que es donde las plantas cultivadas se desarrollan mejor. Gracias, Elisandro, porque nos has dado un buen concepto de lo que es la necesidad de establecer cultivos bajo determinadas condiciones. Entonces, además de eso, yo quisiera hacer referencia a que hay otros elementos que podrían estar presentes y que nos interesan como clima, como es la humedad relativa del aire, qué tan saturado, qué tan no saturado está el suelo, o también el tema de la luz. Nos decía muy bien Elisandro de que no conviene a veces cuando hay mucha nubosidad. Entonces puede estar declarado que un día el sol sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde, pero dirían 12 horas. Pero ¿cuántas de esas horas, 12 horas, no hubo nubosidad que intersectara que la luz del sol le dé directamente a las plantas? Hemos tenido casos que se reportan 4 o 5 días de horas de luz al día, a pesar de que el sol salió a las 6 y se ocultó a las 6. Entonces las plantas requieren determinada cantidad de horas de luz para producir. Entonces eso hace que todos estos elementos sean relevantes, pero si ustedes se fijan, hay una pequeña diferencia. Y esa diferencia es que los elementos que yo tengo hacia la izquierda son elementos que nosotros clasificamos como demandantes, o sea, estos son los que establecen la demanda climática. Estos son los que establecen cuánta agua necesita un cultivo. En cambio, esta que tenemos aquí, lo que nos establece es la satisfacción de cuánta agua reciben las plantas. Y podemos establecer un balance con solo los elementos climáticos. ¿Cuál es ese balance? Que la lluvia nos dice cuánta agua vino aportada, de manera que más que recibirla las plantas, la recibe el suelo, la almacena, la guarda y la pone a disposición de las raíces. Pero estos otros elementos lo que hacen es una demanda climática, o sea, cuánta agua, cuánta sed va a tener una planta. Y eso se conoce como evapotranspiración. Básicamente la evapotranspiración es la combinación de dos elementos, la evaporación y la transpiración. La evaporación no es más que el paso de agua líquida a gaseosa a través del suelo. Eso es un proceso físico y se llama evaporación. El otro elemento es la transpiración, que también es el paso del agua de estado líquido a estado gaseoso, pero ya no lo hace directamente el suelo, sino que se hace a través de la planta. Y esta demanda climática de estos elementos son los que establecen las necesidades de agua de los cultivos. Entre más demandante es el viento, entre más demandantes son las horas de luz, entre más baja es la humedad relativa, entre más alta es la temperatura, mayor agua van a necesitar las plantas. Porque la importancia del agua en las plantas no es que tengan agua. Y repito nuevamente, la importancia para nuestras plantas cultivadas, cebolla, tomate, chiltoma, papaya, no es que tengan agua. La importancia, y ese es un concepto que desde la Universidad Nacional Agraria andamos divulgando de hace unos años para acá, que es decirle, señores, si yo soy una planta, lo importante no es que tenga agua, porque yo puedo tener agua, pero cuando se activan estos el viento, cuando se activa la luz y eso, el agua se recalienta y por tanto la planta se muere. Lo importante del agua
es que circule, o sea, que del suelo ascienda por la planta. Cuando la planta tiene agua en circulación, lo que sucede es que el agua se refresca. Siempre ponemos de ejemplo que usted puede tomar una manguera en su casa y la deja llena de agua y va a ver cómo se pone suavecita, suavecita, se recalienta. La idea es que el agua circule para que esté fresca. Siempre debe haber circulación. En ese proceso de circulación lo que ocurre es que encuentra los nutrientes en el suelo porque las raíces toman el agua del suelo. Encuentra los nutrientes y entonces los absorbe. Y ahí comienza el proceso de nutrición de la planta a través de la fertilización. Entonces se nutre y comienza a transmitirse a través del cuerpo de la planta hasta llegar en las hojas. Para que esta circulación se dé, tiene que haber mucho viento, fuerte sol, baja humedad relativa y bastantes horas de luz. O sea, la demanda climática es la que, como un abanico inverso, va a absorber a través del cuerpo de la planta y va a producir que esa agua circule. Al circular el agua y llegar hasta las hojas, lo que va a producir es que los estomas se abran. Son esas pequeñas estructuras que tienen las hojas, como nosotros los poros, que es para que salga el agua. Cuando nosotros sudamos, es para bien, porque estamos sudando, estamos refrescando el cuerpo. Entonces, cuando las plantas sudan, lo que hacen es que abren los estomas, sus poros, y entonces eso hace que el agua pase de estado líquido a gaseosa. Pero en lo que la estoma se abre, aprovechan las horas del día, aprovecha el sol y entran a través de esa estructura hasta las hojas. Y produce la energía que trae el sol, es la que produce la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la capacidad de utilizar agua y dióxido de carbono, que es lo que nosotros emitimos, y procesarlo para producir dos cosas. Para producir chiltoma, para producir cebolla, para producir frutos de papaya, pero también para producir oxígeno, que es lo que nosotros estamos absorbiendo. Entonces, el proceso de disponer agua en la planta, de conocer cuál es su demanda climática, es importante porque mantenemos, para empezar, con vida la planta. Si la planta no tiene vida, ¿para qué lo demás? Primero es la vida y luego a crecer, fortalecerse y producir. Pero primero es la vida. Entonces hay que mantener en circulación el agua y lograr eso. Y entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, sencillamente conociendo cuál es la demanda climática. Para eso, nuestro Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio ya ha efectuado estudios y mantenemos una alianza permanente entre todas las instituciones, las alcaldías y los productores protagonistas para que podamos brindarle asistencia técnica, pero además suministrarle esta información que ya la generamos, ya existe para más de 6.000 comunidades de Nicaragua. Es una información que, señores productores, pueden exigir, demandar que les suministren esa información porque la tenemos día a día para cada una de las comunidades de Nicaragua y las tenemos para que se ajusten de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la fecha de siembra y de acuerdo a la etapa fenológica de este cultivo. El día de hoy nos hemos dado la tarea de hacer un ejemplo para todo Nicaragua de manera tal que podamos tener una referencia. El mayor detalle nunca va a sustituir la asistencia directa que van a brindar nuestros aliados a cada uno de los productores a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Muchísimas gracias, estamos para servirle y vamos a continuar con este tema. Saludos.